La libertad muchas veces suele ser una palabra tomada muy a la ligera, muchas más veces de la que debería. No nos rescatamos de que la condición de ser humano en su esencia más profunda se encuentra ligada a esa misma noción de libertad. Se encuentra en esa misma condición de ser humano ser capaz de forjar su propio destino bajo la autonomía y la autodeterminación. Es necesario para alcanzar la plenitud humana poder actuar según tu voluntad, poder elegir y tomar consecuencias de esas elecciones. ¿Qué es libertad? Es explorar y cuestionar, deshacerse de cualquier atadura que pueda aprisionar el pensamiento y la acción, y ahí radica la esencia del ser humano. El ser esclavo, por otra parte, te despoja de identidad, personalidad, del ser un humano con deberes y derechos. Es una condición de yugo que oprime la esencia misma del individuo. La risa del Mac me da mucha foto. A ver, no, yo me refiero más al concepto más tangible quizás de lo que es ser un esclavo. No me refiero a cuando firmes tu contrato en tu primera chamba. Por muy esclavizado que te sientas trabajando para esa compañía de call center, tienes una vida después del brete, me gustaría pensar. Sé que esclavitud moderna es un concepto que se usa mucho para describir algunas de las situaciones de la sociedad actual, pero tú, amigo crítico social, no puedes negar a que una jornada laboral de 8 horas no puede ser lo mismo a ser vendido al mejor postor. Algo más visible, ver grilletes, cadenas, esposas sobre tus muñecas, algo mucho más físico y fácil de ver a simple vista, un real maltrato físico. Esto no es un tema de lo que la sociedad espera de ti, aquí hablamos de absolutos, eres propiedad de otro, aquí no tienes voluntad, tu voluntad es solo la tenue sombra de la voluntad de otro, aquí tú no tienes dignidad, ya que esta se doblega a los deseos de otro, un lugar donde no merezcas respeto y solo seas una vulgar fuente de abusos y maltrato. Dejas de ser un humano, ahora tu valor es cuantificable y no eres más que un burdo objeto. Ok, ya paro con eso. Esta clase de conceptos te ponen los pies de una vida a la cual no se le podría considerar vida. Solemos olvidar con facilidad que en esta balanza de esclavitud y libertad también marca el péndulo de la condición humana. Ese esfuerzo constante por romper los grilletes, las cadenas y alcanzar ese tan ansiado anhelo que a su vez es lo que te da identidad a ti. Y ese, amigo, es el propósito de cada individuo al final de todo. Este es el nacimiento de Bartholomew Kuma. Lo conocimos hace ya más de 800 capítulos en el manga y ha inferido enormemente en la historia desde que tuvo relevancia en Thriller Bark, Marineford y por supuesto la isla Shabondi. Pero a pesar de que es un personaje que hemos visto repetidamente en la obra, teniendo una fuerte importancia para la misma, es hasta ahora que lo conocemos de verdad. Este es un momento de celebración donde festejamos la vida de un niño que será el destino de todo el amor que le puedan dar sus padres. Estos son los primeros paneles donde sabemos del pasado de Kuma, pero giramos la página y el primer panel es un padre rogando por clemencia para su familia, deseando no tener lazos de sangre con ellos. Si vemos el panel de al lado a ese, vemos que sus súplicas fueron ignoradas por la cadena que lleva la mujer y el niño, y no solo eso, sino que podemos ver cómo la madre aleja la mirada de Kuma de la humillante vista del padre, brutalmente golpeado por pedir una mínima de misericordia para su esposa e hijo. En esa misma página, la siguiente franja de paneles nos describiría más o menos cómo sería la vida de un niño esclavo de unos 4 o 5 años apenas, mostrándonos cómo por algo tan arbitrario como por su lazo sanguíneo ya estaría destinado a ser parte de la servidumbre de los Tenryubito. En esa misma página, más abajo, en la tercera franja de paneles y la última, no solo tenemos una imagen que me sigue poniendo los vellos de punta, de un niño agradeciéndole a la vida por tener un amo muy bueno, sino que vemos de la manera más desgarradora un padre llevándole la noticia a su hijo de que a su madre la mataron. La mataron los mismos bastardos a los que ahora tendrá que obedecer por el resto de su vida. Damos vuelta para ver la siguiente página y vemos al Kuma de niño en desesperación por la muerte de su madre mientras leemos los pensamientos del padre. Recordemos que One Piece es un shonen, no debería tener tintes tan oscuros, ¿no? Es por eso que a pesar de la situación, su padre le intenta sacar una sonrisa a su hijo, pero a su vez da esta sensación de ser una imagen quizá un poco mezquina, me parece a mí. La imagen viendo a Clap, el padre de Kuma, ensangrentado y sin un ojo, recordando un alegre relato que pasó por generaciones de los Buccaneer. Y a pesar de la situación, el padre se estaba esforzando por mantener cuerdo a su hijo, de que no perdiera la fe de que algún día encontrarían la libertad bajo una profecía que se parecía más a un triste mito que se aferraba a una ínfima esperanza, casi como cínica burla a los aconteceres de los esclavos. Pero, por lo menos, lo transmitía con una felicidad, algo falsa eso sí, pero felicidad al fin y al cabo, como para que su hijo no cayera en un síndrome de esclavo satisfecho, así como lo estaba haciendo ya en paneles anteriores, dando las gracias a su amo. Con este propósito le recordaba el hecho de que algún día serían libres, con alegres danzas y cantos.
Siendo tan solo un niño, Kuma lo perdió todo. ¿Saben qué es lo que más me gusta de todo el pasado de Kuma que nos acaba de revelar con los últimos capítulos Oda? Que todo esto que les acabo de contar, todo esto que ya da para hacer un análisis gigante hacia la obra, son solo 2 páginas y como no, esto es apenas el comienzo. En estos días aproveché para ponerme al día con One Piece desde el capítulo en el que había quedado ya hace tiempo, en 1094, hasta el recién estrenado el pasado jueves 1100 y Dios, es increíble lo puto bueno que está este manga, no tiene sentido. Las últimas semanas Oda nos ha hablado de los Rocks, la pelea de Saturn en Egghead con Kizaru contra los Mugis, lo cual nos muestra cómo los niveles de poder en la obra ya se están yendo totalmente a la mierda. Tenemos la entrada de un elemento como lo es los caballeros sagrados estos, vemos que los del Gorosei son fuertísimos, quizá tanto o más incluso que un Yonko, o sea la escala de poder, locuras. El día de hoy me voy a enfocar en el pasado del osito que hemos visto en estos capítulos, que me parece sin ninguna duda uno de los mejores arcos de todo One Piece y sin duda uno de los más oscuros que juraría haber leído en un shonen. Después de ver cómo fue el contexto mediante el cual nació Kuma, nos transportan al famoso accidente de God Valley y conocemos también qué es lo que estaba aconteciendo en ese lugar. Un concurso de un par de semanas donde no sería otra cosa que una cacería, donde los nobles competirían para ver quién lograba matar a más sangre sucia, cochinos plebeyos. Acá conoceríamos a un grupo hilarante de esclavos, Dios todopoderoso y redentor Okama, Ivankov y Ginny, la cual sería una de las protagonistas del día de hoy. Esta última pasó la noticia al mundo exterior de lo que iba a pasar en esa isla, por lo que llegaron los piratas de Roger y los Rocks, los cuales eran sin lugar a dudas las 2 tripulaciones más fuertes del momento. Y acá pasan cosas interesantes. Hoy nos vamos a enfocar que en medio de la guerra logran robar la Nikyu Nikyu no Mi de Kuma, este le ve cara de nepa a la fruta y como lo haría todo un profesional, se lo traga de una, y Kuma después de ello encara a Saturn y ellos así escapan. Así que vamos a lo que importa, que es Kuma. Ya cuando todos respiran un poco del aire de la libertad, deciden cosas distintas. Ivankov quiere aprovecharla esta misma viajando, mientras que Ginny se queda con Bartolo para hacerle de hermana mayor y cuidarlo un poco. En este capítulo me parece increíble el trabajo hecho con Kuma. En los diálogos que tuvo con Saturn, le escupió a la cara diciéndole que sería igual que Nika, un ente liberador que ya el mismo Saturn tenía que conocer, manifestándole su deseo por ayudar a los demás. Ahora quizá sería posible con lo que el propio Ivankov llamó como las manos de la liberación. El hecho de que Kuma haya elegido una iglesia para quedarse a vivir con Ginny después de ser libre tampoco es ninguna casualidad. La religión siempre ha sido un grito de auxilio para la impotencia, el querer cambiar algo que es injusto pero a la vez no tener el poder para hacerlo. Kuma, al ser un niño de menos de 10 años, ahora se estaba debatiendo entre si será capaz de lograr la liberación como el dios de los cuentos de su padre. ¿Podrá sacar a tantas personas de ese martirio en el que él mismo ya estuvo? Martirio del que él solo no pudo salir. Recordemos que todo esto funcionó gracias al plan de Ivankov con Ginny. Es un análisis interesante que ya nos da contexto a una de las características visuales más llamativas del personaje. La narrativa de la obra no nos da descanso, nos sigue mostrando cómo es ahora el poder trabajar para vivir, mostrándonoslo como un lujo, un privilegio que antes no tenían. Los niños se ven felices ahora que son capaces de decidir qué pasará con su destino, ahora que son dueños de su vida y ahora que tienen por primera vez el estómago lleno. El trabajar y alcanzar la autonomía es un desarrollo personal significativo, es el establecer metas que al cumplirlas genera un sentido de autoeficiencia y logro. Acá en el manga la autonomía adquirida mediante el esfuerzo laboral no solo es la libertad financiera, que está muy bien y también es parte de, pero lo más importante es que esa autonomía es también una sensación de control sobre su propia existencia. Todo esto culmina en unos paneles donde revientan en llanto de la felicidad por todo lo antes mencionado. Han pasado 8 años desde el accidente de God Valley y Kuma ya es pastor de la iglesia en la que vivía, y lógicamente al ser el personaje que cargaba siempre con una Biblia, no nos extrañan la multitud de referencias a la religión cristiana, cosas como visitar a la iglesia una vez por semana, aunque esta sea por diferentes razones, o el referirse a Kuma como una santidad. Los pensamientos de Kuma, altruistas y filantrópicos, se han afianzado en su personalidad, estando dispuesto a contener todo el sufrimiento de los demás. Por medio de estos paneles vemos que está dispuesto en verdad a recibir todo el dolor de los ancianos de la villa en silencio, así como también lo hizo de niño, característica fundamental para dar razón a muchos de los comportamientos que tomará Kuma en el futuro. A la par con ese deseo desinteresado de ayudar a los demás, Kuma experimenta culpa por no ayudar lo suficiente o no hacer tanto como le gustaría. Esto también arraigado por los pensamientos de comparación que ya tenía con la figura de Nika, así como una vez le dijo a Saturn. La culpa que también siente Kuma se puede extrapolar también a ese síndrome de esclavo satisfecho que tuvo en su infancia. Vemos que esta experiencia dejó fuertes secuelas en la psique del personaje,
personaje. Secuelas como no dejarle ver la real raíz del problema. La gente de la villa sufre y él se culpa a sí mismo por no ayudarlos, pero no culpa al rey que hace sufrir directamente al pueblo. En estos paneles que sirven para mostrarnos cómo era el día a día en esa época de paz de la vida de Kuma, también logramos ver una escena fuertísima donde Ginny le propone matrimonio a Kuma y este la rechaza por miedo a hacerla sufrir por esas mismas secuelas del trauma de su infancia. Es un buccaneer después de todo, igual que su padre, y por el dibujo de Oda nos damos cuenta que tiene ese recuerdo muy fresco. Es un trauma que lo va a perseguir toda su vida. Su padre Clap tampoco tenía malos deseos, pero su sangre arrastró a su hijo y a su esposa a un completo infierno. Obviamente Kuma no quiere eso para su esposa. De nuevo, Kuma soporta él solo todo el dolor. Durante el tiempo que Kuma y Ginny fueron reclutados por la Armada Revolucionaria, la última fue secuestrada y acá es donde esta mierda se vuelve aún más berserk. El capítulo 1098 se titulaba Nace Bonnie, y al igual que fue con Kuma, ya la palabra nacimiento Oda nos la va a relacionar a una tortura casi, como si el hecho de que tu alma fuese escogida para nacer fuera un castigo divino. En la portada tendríamos un aviso, en el que Ichiro Oda se disculpa con su público por no poder terminar el manuscrito a tiempo, y sin embargo así se publicó el capítulo. Y hombre, esto a mí me parece demasiado extraño. Generalmente cuando pasan estas cosas simplemente no se saca el capítulo esa semana y ya está, pero acá no, se decidió publicar con este dibujo incompleto en lo que para muchos es el capítulo más oscuro de todo One Piece. No sé qué es lo que ustedes pensaron después de leerlo, pero a mí incluso en el momento, no sé, siento que lo disfruté más. Esos borradores de cierta manera me lograron transmitir más en profundidad un sentimiento de abandono, de crueldad en lo que leía. La rudeza de la historia sentía que iba perfectamente acompañada con esos bruscos y sucios trazos. Quién sabe, igual me la fumé muy verde, porque igualmente vi que había mucha gente que estaba diciendo que se veía como el culo, pero esa es una de las maneras en las que yo la vi, y no sé, me gustó bastante la estética. En el capítulo lo primero que vemos es que pasaron 2 años desde el secuestro de Ginny y vemos la razón del secuestro. Era para esposa, entre comillas, de un Tenryubito, es decir, muy probablemente fue la esclava sexual de la sangre azul. En el mismo panel donde descubrimos esto, vemos los lloros de un bebé sobre un barco y nos enteramos de que ese bebé es Bonnie. Ginny volvió, pero fue solamente para despedirse, ya que le quedaba muy poco tiempo. Cuando Kuma sale corriendo para verla en su lecho de muerte, llega tarde y uno de los ancianos le dice que lo único que quedó es su bebé, la cual heredó la enfermedad terminal de su madre. Recapitulando, Ginny fue el objeto sexual de un tipo durante 2 años. Las teorías de la comunidad apuntan que el padre de Shanks, no solamente por el parecido físico que tienen Shanks y Bonnie, sino porque es el único de momento al cual lo podemos enlazar. Muy posiblemente le contagiaron una enfermedad de transmisión sexual a Ginny, la cual heredó su hija después de su muerte. Y wow, Oda, wow, esto es demasiado berserk, weón. Ese sentimiento de desesperación e impotencia solamente se refuerza con los siguientes paneles, donde Kuma recuerda a Ginny, la mujer que amaba. Kuma no tenía absolutamente nada más que la mujer con la que creció y que rechazó de cónyuge por temor a tener que compartir su propio sufrimiento con ella, y aún así no pudo evitar el peor de los finales posibles. Vean, repito lo del estilo de dibujo, me parece increíble como mientras nos construye la relación de padre e hija de Bonnie y Kuma, el dibujo se ve mucho más bonito y limpio, pero se vuelve completamente oscuro y lúgubre cuando Kuma recibe la noticia de que a Bonnie como mucho le quedan 5 años de vida. Pega demasiado fuerte, la niña que de nuevo le volvió a dar esperanza, que le dio una razón por qué vivir. Recordemos que este ahora adulto es el mismo niño que llegó a la conclusión de que a veces no vale la pena por qué seguir luchando para vivir hace un par de capítulos, porque hay vidas que simplemente no lo valen. Es increíble como el destino de Kuma está lazado para que tenga el mayor suplicio posible. ¿Quién es más miserable? ¿Un hombre que no haya tenido nada o un hombre que lo perdió todo? Es como si cada mínimo golpe de felicidad y esperanza que llegara a la vida de Kuma fuera destinado a ser solo una pieza más de rompecabezas para aumentar el dolor de este. Y tiene demasiado impacto porque en solo unas pocas páginas Oda consigue entablar una relación entre padre e hija con la que puedes simpatizar, la cual puedes ver con cariño, y que como esto es una precuela ya sabemos cómo va a acabar. Kuma se volvió tirano muy entre comillas al iniciar y acabar una revolución por su propia mano contra el que sí era un tirano, el rey Bekori, que bueno, ya esta es la segunda vez que lo echan del país y no lo matan. Esperemos que no vuelva porque
Kuma, ahora que es a boca de todos el nuevo rey de Sorbet, comienza a tener un tiempo mucho más limitado. Un detalle que me encanta, que muestra el amor genuino que Bonnie siente, es que cuando hacen un repaso de prioridades, dice que Kuma antes de ser rey o héroe, primero era su padre. Claro, esto es porque Kuma le miente diciéndole que va a salir por problemas con ese asunto, cuando en realidad emprende un viaje alrededor del mundo para buscar una cura a la enfermedad de la hija. Cabe resaltar que en este viaje fue donde visitó todos los lugares que más tarde usaría como punto para enviar a los Mugiwaras en el arco de Shabondi, un detalle que sigue llenando de riqueza al mundo de One Piece. Cuando Kuma se logra encontrar con Dragon, suceden varias interacciones en el ejército revolucionario que a mí me llaman bastante la atención. Logramos ponerle fecha a cuando Ivankov y Inazuma fueron atrapados, por ejemplo, y conocemos un poco mejor la personalidad de Belovetti, y nos desarrollan la fuerte amistad que hay entre Kuma y Dragon. Vemos lo comprensivo que es Dragon con la situación de su amigo y cómo es él quien lo manda con Vegapunk, algo de lo que nos va a dar mucho de qué hablar. Dragon se despide con un excelente panel y una excelente frase, y cuando digo que nos daba mucho de qué hablar es por lo irónico que resulta que en cierta medida Dragon fue el vector que le permitió al gobierno mundial y a la marina alcanzar el poder militar que tienen hoy en día, como para poder deshacer todo el Louka Shichibukai, por ejemplo, ya que claro, con esas armas de guerra, ¿para qué los van a querer? La reunión entre Vegapunk y Kuma da para demasiado. Es un evento que está lleno de pequeños detalles que son lo que suman al final. Se hacen un acuerdo, como Kuma es pobre y no tiene ni dónde caer muerto, Vegapunk ayudará a Bonnie solo si Kuma acepta ser el sujeto de pruebas para crear un prototipo de cyborg y clones del mismo. Todos sabemos cómo acabó este plan y me sorprende porque he visto varias teorías que dicen que Vegapunk entonces era malvado, y no, ¿qué carajo? El plan de Vegapunk era puro, así como le dijo a Kuma. Él planeaba crear los cyborgs ni siquiera para que fueran de la marina, sino para que fueran armas protectoras del pueblo en contra de la gran epidemia de piratas que estaba pasando en el mundo, que fueran héroes, es lo que él mismo dice, pero habría alguien dispuesto a corromper ese plan. Como les dije, la magia de este capítulo está en sus pequeños detalles. Diálogos como los de Kuma explicando por qué confía tanto en él, en Vegapunk, son de mucho peso porque nos pone en la situación y cualquiera hubiera hecho lo mismo. Me encanta también cómo Vegapunk le dice a Kuma que es un santo, seguido del panel donde presentan la tierra sagrada de Marilloa, y vemos esa dicotomía entre el concepto de santo que maneja Vegapunk y lo que en el mundo de One Piece se podría decir que es un santo objetivamente. Es la tierra santa de Marilloa, y es esa dicotomía porque uno de los que reina ahí precisamente es un diablo y es el verdadero culpable de todos los males. Y un último panel que es capaz de ponerte los vellos de punta, y esto es One Piece en su máxima esencia. Por primera vez nos explican de dónde vienen los nombres de esos seres que causaron tanto impacto en su momento, y causan tanto impacto con este panel porque ahora sabemos lo que esto implica. Vemos un hombre puro con los mejores deseos e intenciones a punto de descender al infierno del que una vez escapó. Habiéndonos quedado con la reunión de Kuma y Vegapunk, aún no sabemos las condiciones sobre las que se hará el acuerdo, y aquí es donde entra el mayor hijo de puta de la historia. Casi por venganza a esas palabras que una vez le dijo de niño Kuma a Saturn, este le pone las mismas injustas pautas a seguir. La más importante de todas, Kuma perderá su humanidad a cambio de salvarle la vida a Bonnie. Kizaru tenía que estar ahí como vigilante del gobierno mundial, y Oda aprovecha la situación para construirnos un poco cómo fue la convivencia durante medio año de todos estos personajes. Pero lo más increíble de todo es como sigue siendo igual de fuerte leer algunas de estas escenas. Kuma llora no porque le espera el peor destino posible para un ser vivo, o algo muchas veces peor que la muerte, sino porque por fin su hija será salvada. Son lágrimas de felicidad. Un personaje que, recapitulando, fue esclavo desde niño, asesinaron a su madre, asesinaron a su padre a sangre fría en su cara, y cuando ya no tenía nada, logró tener un pequeño consuelo en una compañera de vida que sería secuestrada, abusada durante 2 años, y que lo único que quedaría de aquella mujer es esta niña. Es lógico que Kuma quiera darlo todo por ella, porque es lo único que tiene. ¿Cuál sería el propósito de la vida de Kuma sin Bonnie? Por eso es que se me forma un horrible nudo en la garganta cuando leo paneles como Kuma agradeciéndole a Bonnie por haber nacido, ya despidiéndose de ella y por haberle dado algo de luz a una vida completamente miserable. El capítulo 1100 es la razón de ser de este video, y si bien no hemos terminado el backstory de Kuma, ya que este acaba llegando a la isla de Luffy, aún recorriendo el mundo y asegurándose de mandarle cartas a Bonnie, sí puedo decirles que es el capítulo que más me ha transmitido. En solo estos 6 capítulos, Oda fue capaz de crear una historia casi independiente, perfecta. Kuma, sin haber terminado de conocer todo sobre él, ya me parece uno de los mejores personajes de la franquicia junto al propio Luffy, Garp o Kurohige. A Kuma le espera perder su humanidad y volverse un esclavo por siempre, algo a lo que entró por voluntad propia. En situaciones difíciles de oscuridad, la presencia de un objetivo claro, una aspiración significativa, una luz, puede hacer a una persona capaz de esforzarse lo suficiente para salir de cualquier tormento. Kuma es un personaje que nos demuestra que con
con tal de preservar esa luz, una persona también es capaz de volver a entrar a esa oscuridad. A ver, si bien dije que estos capítulos y todo este backstory me parece perfecto, hay algunas cosas que no me gustan igualmente. Muchas veces parece que Oda corre con la obra, como en el 1097 digamos, ese es un ejemplo, donde no nos explican cómo fue que encerraron a Kuma. No es difícil imaginar cómo fue, con el corazón que tiene quizás se dejara atrapar por un rehén, pero es eso, hay muchas otras partes donde hay brincos en la obra y saltos que ya es obvio que no nos van a explicar ni tenemos nada visual. Y no se termina de entender del todo, porque parece que Oda está corriendo con la obra. Sin embargo, para hacer este video me tuve que leer un par de veces los capítulos que cubren todo el background de Kuma y no me deja de poner la piel de gallina paneles como estos, donde un padre le tiene que decir a su hijo que a su madre muy posiblemente la mató un caprichoso de la realeza, o paneles como estos, donde el mismo niño de nuevo es bañado en la sangre de su padre recién asesinado en su cara, teniéndolo que llamar amo a ese asesino, ya que su vida también está en sus manos. Ver cómo llegó en momentos a estar agradecido por el trato que tenía, llamándose a sí mismo un niño afortunado. Ver cómo todo le fue arrebatado en la vida y luego esta misma le dio un vuelco de esperanza ya en la libertad, por así decirlo, y por conservarlo, por conservar ese mínimo anhelo, tuvo que volver a las desgracias. Eso fue lo único que le dio un verdadero sentido a su vida y por él mismo decidiría por su propia voluntad hacer un retorno a la esclavitud.